Muy buenas a todos los que nos escuchan, aquí tanto en Cairo presencialmente como en las redes sociales. Y hoy quiero continuar con la serie que hemos comenzado hace varias semanas, que tiene que ver mucho con así como se lleva de moda lo de la medicina preventiva, aquí lo vamos a llevar al terreno espiritual. Hemos hablado de diferentes temas y en el día de hoy vamos a continuar el tema y vamos a tratar la importancia de cuidar mis valores. Vamos a cuidar nuestros valores. Y hay un pasaje base que lo he usado para toda la secuencia, que está en 1 Corintios 4:2, que dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, cuando tú cuidas algo, es porque se te ha dado la responsabilidad de cuidar o administrar. Llámese una propiedad, llámese una familia, llámese un matrimonio, llámese un negocio. Y la palabra de Dios, por medio del apóstol Pablo, nos da una extraordinaria recomendación que se encuentra en la carta dirigida a los cristianos que estaban en la provincia de Galacia, es decir, en la carta a los Gálatas, capítulo 6, verso 9. Y voy a leer varias versiones. La primera es versión internacional y dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido. Pon una buena sonrisa y dile al de al lado: no te des por vencido. Después dice la Reina Valera del 60, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, hay momentos donde está el desgaste que hay un desmayo. Dile al que tienes al lado: no desmayes nunca, no digas nunca. Y también hay otra versión que me gusta mucho, que es la Nueva Traducción Viviente, que dice que, no voy a leer todo, la primera parte es la misma, y dice: cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Dile al que tienes al lado: si perseveras, recibirás numerosas bendiciones. Díselo. Ahora, cuando yo leo este pasaje, recordáis que al principio de la reunión, yo leí un pasaje de Hechos capítulo 4, donde hablé acerca de tres personas, pero que en realidad era un matrimonio, Ananías y Zafira, y un hombre llamado José, con sobrenombre Bernabé. Uno que hizo lo correcto ante una necesidad porque tenía valores sólidos, valores sanos, valores espirituales, y otros que les importaba más su reputación que su integridad, y tuvieron un final bastante trágico. Pero aunque no son los personajes de nuestra historia hoy, cuando yo leo este pasaje de Gálatas, yo le preguntaba a Dios: ¿qué nos está tratando de decir a nosotros el apóstol Pablo con estas palabras? ¿Por qué? Porque esto se escribe hace casi 2000 años. Pero yo me di cuenta que aquí se corrobora que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es poderosa y es atemporal. Es decir, la palabra de Dios no tiene fecha de caducidad, porque sigue produciendo efecto después de más de 2000 años para aquellos que realmente la quieren recibir. Entre líneas, el apóstol Pablo en este pasaje que nos dice que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos demos por vencidos, que no desmayemos, porque vamos a recibir bendiciones si perseveramos, nos está diciendo algunas cosas, en primer lugar, para que tomemos conciencia de los tiempos que iban a llegar. Porque estamos hablando de que él lo dijo hace más de 2000 años. Y que de alguna manera yo creo que ya estamos viviendo esos tiempos. Mira, Pablo estaba queriendo decir que vivimos en un mundo caído como consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. O sea, el mundo está como está porque cada cual hace lo que le da la gana. Así de claro. Que los valores se están perdiendo cada día de una manera acelerada. ¿Por qué? Porque la gente lo está descuidando. Que en esta sociedad donde lo que predomina es la ambigüedad, la indiferencia. La ambigüedad es lo contrario al compromiso. La indiferencia es lo contrario a la sensibilidad. La relatividad es relativa. Lo contrario a lo relativo es lo absoluto. E incluso hoy día vivimos en una sociedad que a lo malo se le llama bueno. Y se está tratando de normalizar como sistema de vida y pensamiento, porque todo vale. Toma nota, todo vale. Y quien no piensa así no está de moda. Es raro.
En cuarto lugar, Pablo nos dice que si uno no tiene un sistema de valores bien sólido, será llevado por la corriente del momento. Será una persona influenciable. Es decir, si me voy a palabras del apóstol Santiago, dice que seremos una persona inconstante como las olas del mar, que van y que vienen. Dile al que tienes al lado, Dios no quiere que tú seas inconstante. En quinto lugar, Pablo nos dice que aunque uno no ve mucho progreso, porque claro, uno ve la situación del mundo y le puede entrar una tremenda frustración porque dice, esto cada vez va de mal en peor, aparentemente. Pero no podemos desalentarnos, no podemos desmayar o darnos por vencidos, sino que tenemos que seguir adelante contra pronóstico. No podemos darnos por vencidos. ¿Alguien dice amén o no? Ahora, todo esto que hemos mencionado, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que es una realidad. Por lo menos si vives en el mundo que yo vivo, ya que tener y cuidar unos valores sanos, fundamentados en Dios y en su palabra, producen una serie de beneficios. Yo he descubierto, permitidme la expresión, que hacer las cosas como Dios manda produce beneficios. Por ejemplo, te voy a mencionar algunos. Cuando tú tienes unos valores fundamentados en Dios y en su palabra, unos valores sanos, en primer lugar, eso produce enfoque. ¿Qué es enfoque? Que tú tienes un objetivo a la vista. Tú no estás disperso, ¿de acuerdo? En segundo lugar, tienes dirección. Es decir, se sabe dónde y cómo llegará. En tercer lugar, un beneficio de tener fundamentos sólidos es que tenemos seguridad. Hemos dicho enfoque, dirección y seguridad. Cuando tú tienes seguridad, recibes confianza. Lo contrario a la seguridad es la inseguridad. Y la inseguridad produce desconfianza. Y en cuarto lugar, la persona que tiene valores fundamentados en Dios tiene estabilidad. Es decir, somos o estamos estables en lo emocional, en lo mental, en lo espiritual y también en nuestras relaciones. Fíjate lo que estamos sacando de tener o de saber cuidar y tener valores sanos. Bueno, pues teniendo esto en cuenta, podemos llegar a la conclusión de que la verdadera crisis que se está viviendo en el mundo, la que está viviendo nuestra sociedad, no es una crisis económica, es una verdadera crisis de valores. ¿Por qué? Porque después vamos a ver que los valores son como los cimientos o fundamentos de una casa. Tú puedes cambiar una casa, pero como toque los valores, la casa se te viene al suelo. Es verdad que tú me dirás, hombre, pastor, es que en otras épocas también se vivieron tiempos confusos. Sin lugar a dudas, desde que el mundo es mundo hay problemas. ¿Que hubo tiempos convulsos? Pues sí, también. ¿Que hubo hambrunas? También. ¿Que hubo crisis? ¿Que hubo pandemia? Sí. ¿Hubo tiempos turbulentos? También. Pero ciertos valores eran intocables e innegociables. Por ejemplo, en la antigüedad, la fe. Nadie dudaba de la fe. Es decir, no se había perdido el respeto a Dios. Hoy día, otro valor que era un ancla era la familia. ¿Por qué? Porque la familia, según el diseño de Dios, es un lugar de seguridad. Después otro, el matrimonio. El matrimonio era fruto del amor y no de los sentimientos. Hoy, ¿qué dice uno? Bueno, siento esto. Bueno, si se casan. Porque el casarse o no casarse tiene que ver mucho con el compromiso. No, yo no me comprometo porque si la cosa no funciona, tú por allí y yo por aquí. Otro valor que era intocable era la palabra, el compromiso. Lo que una persona prometía se cumplía aunque no hubiera palabra. Un apretón de manos era suficiente. Hoy día la gente firma papeles y papeles y a los 2 telediarios deja de pagar. Y el respeto era un valor innegociable. El respeto era algo que se daba por sentado. ¿Quién iba a levantarle la voz a un padre? Te caía. Hoy día vemos que es una vergüenza. Y obviamente la responsabilidad. La responsabilidad era un compromiso ineludible. Hoy día vemos que la gente no se quiere hacer responsable de nada.
Y sobre todo la gente hoy día se excusa o se escuda bajo el manto de, hombre, hay que tener libertad. ¿Y por eso no se compromete? Pues mira, yo soy una persona que me comprometo y me considero totalmente libre. ¿Alguien dice amén o no? Bueno, tristemente hoy, muchos de los que estamos mencionados, de estos valores, brillan por su ausencia. Y no solo en nuestra sociedad. Lo triste es que eso también ha llegado al seno de la iglesia. ¿Qué dice pastor? Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú te comprometes, te mueve la mesa. Y nos gusta estar tranquilos en nuestra zona de confort. Y cuando hablamos zona de confort, no estoy hablando zona de comodidad. Confort acabado en F, de conformismo. Nos hemos conformado, lo tenemos controlado y yo no quiero algo que me desestabilice. Y el Señor dice cada día que Él quiere hacer cosas nuevas en nuestras vidas, pero como estamos en la zona de confort, estamos limitando las bendiciones de Dios. ¡Wow! Cuando Dios me mostraba eso, fuerte. Bueno, la Biblia dice que la iglesia de Cristo es la depositaria del mensaje más poderoso de la historia de la humanidad. Y yo lo creo. Es el único mensaje transformador. Por ello la iglesia debería ser una mensajera de vida, una mensajera de integridad fundamentada en Dios y en su palabra. Y yo creo que esas son piezas claves para transformar personas y naciones completas. La iglesia tiene la llave. Ahora el punto es, ¿estamos usándola bien o no? Mira, te voy a contar una historia real, la puedes constatar. En la Segunda Guerra Mundial se cuenta que hubo una ofensiva brutal del ejército alemán comandado por el Führer, por Hitler. Y Hitler tenía tan la ambición de poder que no había territorio que se le resistiera. Y entonces él apuntó al Imperio Británico, hacia Inglaterra. Cuenta la historia que Hitler iba a invadir Inglaterra. En aquel momento el primer ministro era Churchill, Winston Churchill, y estaban tan desesperados y tan amedrentados que el primer ministro dijo que lo único que quedaba para no ser invadido por Alemania era orar. Un primer ministro, orar. ¿Qué hizo Inglaterra? Se comenzaron a levantar cadenas de oración de norte a sur, de este a oeste, a lo largo y ancho del país. Y el país entero comenzó a orar. Por eso yo te decía que la oración tiene poder. Porque cuando el hombre trabaja, trabaja el hombre. Pero cuando el hombre ora, el que trabaja y actúa es Dios. ¿Y qué pasó? La historia dice que Hitler nunca llegó a Inglaterra. Y iba de camino, No se sabe qué fue lo que detuvo o lo detuvo. Pero se cuenta que se levantó una bruma muy intensa, y lo detuvo de tal manera que nunca llegó a Inglaterra. Bueno, este hecho hizo que la reina de Inglaterra de aquel momento dijera una frase que ha sido famosa en los anales de la historia. Fíjate lo que dijo la reina de Inglaterra. Le temo más a un ejército de personas orando que a un ejército militar. Lo que los militares no pudieron frenar, el poder de la oración lo puede hacer. El problema del ser humano, del cristiano, es que sabemos mucho, pero, y me incluyo, oramos poco. Y eso afecta nuestros valores. Hermano, este relato nos muestra que una nación con valores. ¿Por qué Churchill llevó a la nación a orar? Porque había valores fundamentados en la fe. Una nación con valores puede experimentar verdaderos milagros que cambien una situación caótica a una de esperanza. Yo no sé tu situación cómo será, pero por muy caótica, si tú comienzas a poner valores y principios de vida de Dios en tu vida, en el proceso del tiempo habrá un cambio en tu vida. Ahora, lo que no hay son varitas mágicas. Tú llevas 30 años destruyendo tu vida, no pretendas que por llegar a Cristo y hacer una oración, esto es Disneyland y Dios te cambia tu vida. No, hay que reconstruir lo que tú has destruido. ¿Alguien dice amén o no? Por eso mucha gente dice, no, a mí Cristo no me funciona. No, no te equivoques. Hay que pagar un precio y trabajar y reconstruir todo aquello que tú llevas años tirando por tierra. Quizás alguien
puede estar pensando que la historia de la humanidad es el mejor testigo de las consecuencias negativas que una persona o una nación puede experimentar cuando deja a un lado o descuida los valores que lo sustentan. ¿Y por qué digo esto? Porque los valores, como dije antes, son equivalentes a los cimientos que sustentan una casa. Si los cimientos están mal fundamentados, bien hechos, o están hechos construidos con materiales malos, de mala calidad, ¿qué le sucede a esa casa tarde o temprano? Pues que bueno, pues que se cae, se viene al suelo. La Biblia, como está inspirada por Dios, dejó una historia hablando de dos hombres, uno que construyó su casa en un lugar seguro y otro que construyó su casa en un lugar inseguro. Mateo 7:24 dice que uno fundamentó su casa en la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y otro en la arena, una persona ingenua, no voy a leer el relato. Ambos tuvieron problemas, ambos tuvieron circunstancias difíciles. Dice que vinieron vientos, tempestades, vinieron muchas cosas negativas a los dos, pero con una gran diferencia. Que al que fundamentó la casa en la roca permaneció firme, pero el que los fundamentos que tenía, y la casa es un tipo de tu vida y mi vida. El que fundamentó la casa sobre la arena dice que le vino una tremenda ruina. Entonces el ser humano decide si quiere tener buenos fundamentos para tener logros y éxito en su vida, o él mismo está firmando su sentencia de ruina. También la palabra de Dios dice algo muy interesante acerca de las personas que están, por ejemplo, puestas en autoridad, pero no tienen valores. O los que tienen no los cuidan o son de dudoso proceder. ¿Qué sucede, como dice Proverbios? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime, sufre. ¿Qué pasa en los países que hay gobernantes que no están haciendo bien su trabajo? Que no tienen valores fundamentados en Dios, que le da exactamente igual cómo vaya el país. Al contrario, salen en la televisión y dicen, España va bien. Cuando gente está viviendo verdadera tragedia. Es una pena. Tristemente hay tanta gente perversa, sin valores, que están en lugares de posición e influencia, que así le está yendo a la sociedad. Y esto no es nuevo. Esto existe desde los inicios de la humanidad. Según el sistema de creencia, por ejemplo, mira, el ser humano que vive lejos de Dios, vive como quiere, según su criterio, según lo que piensa, siente o espera. Y según su sistema de creencia, se construye esos valores, sean buenos, sean malos. Y dependiendo de ello, yo voy a tener unos buenos resultados o unos malos resultados. Yo quiero decirte una cosa. Los valores son como la brújula moral, y uso esta palabra moral, que nos orienta y nos enfoca. Si tú tienes unos valores fundamentados en Dios, unos valores sanos, te van a orientar y te van a enfocar. Tristemente hoy, esta brújula moral brilla por su ausencia porque hemos pasado de una sociedad fundamentada en las convicciones a otra bien distinta, adicta a las experiencias del momento y a las emociones. Hoy día hay gente que da pena. ¿Qué me enseña esto? En primer lugar, a mí me enseña que tengo que cuidar y tener valores que merezcan la pena para tomar decisiones sabias cuando enfrentemos circunstancias que a veces son tentadoras y nos pueden sacar del propósito de Dios para nuestras vidas. No olvides esta frase, no es una frase mía. Yo ya tenía la prédica hecha, pero ayer yo estaba escuchando a un hombre de Dios y dijo una frase, wow, rompedora. Es el pastor, doctor, psicólogo y coach Bernardo Estamateas. Estábamos viendo un vídeo en casa de él y dijo, uno es honesto por uno mismo, porque tiene valores. O sea, tú no tienes que ser honesto por la gente. La gente se va a fijar en tu reputación, pero no vas a saber si tú eres o no íntegro. Pero si tú eres honesto, eres íntegro, no es por lo que la gente piense, es porque tú has decidido tener valores, te vean o no te vean. Y teniendo esto en mente, vamos a ver un ejemplo bíblico, que no es el mencionado antes, de dos hombres que fueron reyes de Israel, que estuvieron en el mismo lugar, que trabajaron con la misma gente, pero tuvieron resultados diferentes. Uno porque tenía valores fundamentados en Dios y otro tenía unos valores deprimentes y muy lejos de Dios. Me estoy refiriendo a
el primer rey de Israel que se llamaba Saúl. Y el que lo sucedió después que se llamaba David. No voy a leer todo el capítulo 24 del primer libro de Samuel porque nos llevaría tiempo, pero te lo dejo como tarea en casa. El relato de 1 Samuel 24 es extraordinario. Es un relato clarificador para diferenciar a una persona con valores sanos y fundamentado en Dios de otra persona totalmente desenfocada y gobernada por los celos y por la mentira. Mira, Saúl llenó su cabeza de tantas mentiras, de muchas mentiras y de celos, y por eso persiguió a David, para matarlo. Sin embargo, en ese relato dice que Saúl se escondió en una cueva y Dios le dijo, te entrego hoy a Saúl, le dijo a David. Y David entró en la cueva que estaba oscura y estuvo tan cerca del rey que con un cuchillo le cortó parte del manto y el trocito lo guardó. Saúl ni se dio cuenta, pero en ese momento Dios le dijo, no toques al ungido, no lo toques, no le hagas daño. Saúl se fue y dice que cuando Saúl se fue, David desde la cueva le dijo, ¡hey Saúl! He tenido tu vida en mis manos. Y mira, aquí es una muestra, tengo aquí la tela del manto que tú tienes. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que no lo tocara. Esto que me enseña, a mí por lo menos, yo voy a un pasaje de la Biblia del Nuevo Testamento y a mí me enseña que la persona buena, del buen tesoro de su corazón, dará cosas buenas. Pero la persona que no tiene valores sanos, nunca dará o podrá dar lo que no tiene. No sé si me estoy explicando. Dice, lo que uno dice una de las versiones, dice, lo que uno dice brota de lo que hay, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Otras versiones dice que las palabras que salen de tu boca muestran, evidencian lo que hay en el corazón. Entonces, aquí vemos claramente en David y Saúl, Saúl y David, que David pudo dar lo que tenía, fundamentado en sus valores, y que los cuidó a pesar de que cometió algún que otro error. Pero Saúl, y vamos a ver ahora, fue un hombre patético, que no solo se dañó a sí mismo, sino que dañó a todos los que estaban cerca de él y a una nación como fue Israel. Nuestros valores son el resultado de lo que creemos, de nuestro sistema de creencia. Y esos valores evidencian o muestran lo que hay en nuestro corazón. Nada más. No obstante, uno se puede preguntar, ¿cómo se construyen mis creencias? Pues de muchas maneras. Por lo que vemos, por cómo hemos sido criados, por lo que leemos, por lo que escuchamos, por lo que vivimos. ¿Y eso qué hacemos? Lo interiorizamos y eso se convierte en nuestro sistema de creencias. Ahora vamos a ver los valores de Saúl, ¿vale? Muy interesante. Vemos los de Saúl, vemos los de David y concluimos qué enseñanza podemos sacar. Mira, los valores de Saúl tuvieron unas consecuencias súper negativas, muy negativas, tanto en lo personal como para Israel, que era el país que gobernaba. Mira, voy a mencionarlo para los que están tomando nota. Saúl dañó a la nación en general por su mal gobierno. Él tomaba decisiones almáticas y sentimentales y no en base a sus convicciones y en base a las indicaciones de Dios. 2. Sus celos le hacía sentirse amenazado y maltrataba a aquellos que él creía que eran un estorbo para su vida y sus propósitos. Era una persona que tenía una autoestima pésima, bajísima. Cuando la Biblia dice que Saúl era un hombre impecable. Era un hombre guapo, bello, atractivo. Y supongo que cuando Dios lo señaló era por algo. Además tenía un problema de carácter. Dice que tenía ataques de ira, de celos, de envidia. Su autoestima era tan baja que todo lo llevaba al terreno personal. Todo lo que pasaba lo llevaba al terreno personal. Y se sentía mal. Mira, Saúl era imprevisible en su comportamiento. Generaba, obviamente, eso una gran desconfianza, inestabilidad e inseguridad acerca de las personas que estaban pues, relativamente cercanas a él. Imagínate, los que estaban cerca no sabían, ay, ¿cómo va a reaccionar ahora? También no valoraba las indicaciones de Dios
y llegó a desobedecer a Dios en cosas que no tenían ni mayor importancia. Le importaba más su reputación que su integridad. ¿Recordáis que yo expliqué la semana pasada o cuando hablé unos días atrás que reputación es lo que la gente piensa de mí, me conozca o no me conozca, sino por la impresión que tiene, e integridad es lo que yo soy, me vean o no me vean? La reputación no tiene que ver nada con valores, son opiniones de terceros. Hay mucha gente que tiene una muy buena reputación, pero su vida es un desastre. Y Dios desea que tú y yo anhelemos la integridad y no la reputación. Porque la persona con integridad, también Dios la levantará y tendrá una buena reputación. Mira, era un frívolo. Saúl era un frívolo. Muchos dirán, ¿qué es frívolo? ¿Qué frivolidad? Que no le daba importancia a aquello que verdaderamente es importante y lo merecía. Como aquel que no le da importancia a su matrimonio. Es un frívolo. Por ello, ¿qué pasó? Perdió su integridad y ante un pecado lo quiso cubrir. No lo reconoció, ni tampoco tenía facilidad para pedir perdón. ¿Recordáis cuando Samuel le dijo, espérate a que yo llegue? Y él, viendo que Samuel no llegaba y no llegaba y no llegaba, el profeta dice, yo voy a hacer. Y además levantó un holocausto, una ofrenda. Y cuando llegó Samuel dice, no se daba cuenta que hasta lo que había hecho estaba mal, aunque había levantado una ofrenda, porque en el fondo lo que había hecho era desobedecer la voz de Dios. Tremendo. No pedía perdón. Y sobre todo, algo duro que dejó, y es que no transmitió un legado digno de imitar a nuevas generaciones. Fíjate, todas las consecuencias negativas que trajo el no tener unos buenos valores fundamentados en Dios en Saúl. Ahora vamos a ver los de David, porque si no nos quedamos ahí con el sabor amargo, ¿no? David, aunque fue ungido por Samuel, aun reinando Saúl, supo esperar su momento para tomar posesión del reinado. Él podía haber liquidado a Saúl en la cueva y dijo, no, si Dios lo mantiene es que hay un tiempo. ¿Y cuándo tomó posesión David? Cuando ya no estaba Saúl. Esto tiene una enseñanza muy importante y es que tenemos que saber esperar los tiempos de Dios en nuestra vida. Muchas veces no recibimos lo que Dios tiene prometido porque no somos sensibles a esperar los tiempos de Dios. Segundo lugar, David fue un gobernante ejemplar llevando a Israel a su mayor esplendor y crecimiento, llegando a ser una de las potencias de aquel tiempo. Y mira que Israel era chiquitito. David era empático, se ponía en el lugar de la gente. Era misericordioso. Sino que se lo digan al necio de Nabal, que le dijo a su esposa Abigail, por favor ten misericordia de este hombre necio, porque ha dicho una estupidez. Y le perdonó la vida, por poner un caso. Era un hombre con dominio propio en sus acciones, reacciones y relaciones, a diferencia de Saúl. Era un hombre emocionalmente estable y sano. Tenía una estima sana de sí mismo. Estaba bien con Dios, consigo mismo y con los que le rodeaban. Era alguien con el que se podía hablar porque era justo y predecible. Con Samuel no sabía cómo iba a reaccionar. Sus valores e integridad generaban confianza. Hemos dicho que Saúl, desconfianza. David generaba seguridad, estabilidad en la nación y en todos los que estaban cerca de él. Era obediente a Dios en todo. Di conmigo, en todo. ¿Fuera grande o fuera pequeño? ¿Sabes por qué? Porque a David no le interesaba la reputación. A David le interesaba agradarle a Dios. Y hoy te lanza el Señor una pregunta, un misil a la línea de flotación de tu vida. ¿A ti qué te interesa más? ¿La reputación o la integridad? No me la respondas, demuéstralo. Pastor ha dicho frutos, ¿no? ¿No ha dicho eso? Demuéstralo. El compromiso no se dice, el compromiso se demuestra. El amor no se dice, el amor se demuestra. ¿Me estoy explicando? Uy. Estas son palabras que la gente no sale corriendo. ¿Sabes por qué? Porque nos toca la fibra.
Pero estas son las palabras que necesita la iglesia para hacer luz en un mundo de oscuridad. Porque esto es lo que la gente necesita cambiar y transformar. Pero para eso tú y yo tenemos que comenzar el cambio. Porque nunca vamos a poder dar lo que no tenemos. Dile con cariño al que tienes al lado, lo que tú no tienes, no puedes darlo. Era obediente en todo. Fuera pequeño, fuera de envergadura. David, fíjate, era humano, era vulnerable. Hubo un momento que pecó. Y él se humilló y pidió perdón a Dios cuando pecó con Betsabé, porque estaba interesado más en su integridad y en su relación con Dios que en su reputación. Y escribió un salmo, no con tinta, lo escribió con sangre y lágrima, que es el Salmo 51, cuando dice: Señor, ten piedad de mí y conforme a la multitud de mis pecados, borra mis rebeliones. Señor, no te apartes de mi presencia. ¿Por qué? Porque para él lo más maravilloso era estar cerca del corazón de Dios. A él le importaba, permitidme la expresión, lo que pensara la gente, pero lo que pensara Dios de él, sí. Él no quería estar lejos de Dios. ¿Sabes por qué? Porque estar lejos de Dios es ruina. Y Dios en nosotros y con nosotros es la esperanza de gloria. Él respetó a Saúl a pesar de que Dios se lo entregó en la cueva. Y lo más maravilloso de David es que, a diferencia de Saúl, dejó un legado. Y qué buen legado. Él dejó un legado a nuevas generaciones en la persona de su hijo Salomón, conocido y reconocido a través de los tiempos, después de más de 2 milenios, mucho más, conocido como el rey sabio, el cual llegó a construir el templo, conocido templo de Salomón, para que Dios y su presencia fueran la columna vertebral del pueblo de Israel. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es la columna vertebral de tus valores? ¿Es Dios primero? ¿O solo es cuando no estoy cansado? ¿O no es cuando la niña me ha dado una mala noche? Si Dios es lo primero contra viento y contra marea. Tenemos que hacernos una pregunta obligada. Yo quiero deciros, yo no predico nada que no me lo hayan preguntado a mí mismo. Y además yo en casa tengo una excelente censora. Yo siempre le pregunto. ¿Por qué? Porque tenemos que exponernos a lo que otros vean que nosotros no vemos. Porque muchas veces nosotros creemos que estamos mejor de lo que realmente estamos. No sé si me estoy explicando. En una sociedad ambigua y decadente tenemos que hacernos esta pregunta, una pregunta obligada. ¿Por qué los valores son tan importantes en un mundo ambiguo, incierto, volátil, complejo y cambiante? Hay varias razones. Para los que están tomando nota le va a venir bien. Yo tengo que tener valores sanos y fundamentados en Dios porque mis valores determinan mi estilo de vida. Lo que yo creo es lo que vivo. Uno vive lo que cree. Si yo creo que robar no es malo, pues yo voy por la vida y me convierto en un cleptómano en potencia. Vamos a ver. En palabras españolas, un ladrón. Los valores son los fundamentos que me mantienen firme en el día malo. Porque todos vamos a tener días de tormenta. Van a venir ventiscas, van a venir granizadas, nevadas, temporales, huracanes. ¿Qué te mantiene firme a ti en un día difícil? El saber qué es lo que cree, en quién cree y quién sustenta tu vida. Aunque no lo vea. Yo no soy el resultado de lo que he estudiado. Después, con 57 años, yo soy el resultado del trato de Dios a lo largo de las diferentes etapas de mi vida. Y eso ha ido forjando un carácter y unos valores que son innegociables. Entonces, son fundamentos, son como el ancla que hace que la embarcación no sea arrastrada hacia los arrecifes. ¿Qué le pasa a un barco que lo dejan cerca de las rocas y no echan el ancla? Al final se rompe porque el mar lleva a tierra. Nuestros valores, esto quiere decir muy importante, no son enemigos, son aliados. Si tú tienes valores,
Los valores son los que nos recuerdan que tenemos que vivir con coherencia para hacernos responsables de hacer lo correcto siempre, nos vean o no nos vean. Cuando tú vas a hacer algo incorrecto y tienes unos valores correctos en Dios, te van a decir, se va a encender la lucecita amarilla. Ten cuidado lo que vas a hacer, porque tentados seremos tentados todos. Pero yo quiero decir una cosa, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Dice que Jesús fue tentado en todo, ¿cierto? Pero Jesús no cedió a nada. Tus valores van a ser aliados. Ellos son, permíteme la expresión, como la estrella de Belén. Nos hacen vivir enfocados en el propósito y no distraernos con aquello que nos puede sacar del camino. Cuando tú tienes claro lo que quieres, lo que crees, lo que sabes, lo que piensas, automáticamente te viene por ahí un misil y tú lo entiendes perfectamente. Creo que en alguna ocasión he explicado cómo los que cuentan dinero detectan un billete falso. Yo creía en el pasado que era contando dinero falso. No, al contrario. Los que detectan el dinero falso son los que cuentan billetes buenos. Y cuando le llega uno malo, uy, este no es igual. Lo apartan. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces lo bueno y llega lo malo, te das cuenta. Dile al que tiene al lado, date cuenta de lo malo cuando llegue a tu vida. Y nuestros valores, para ir cerrando un poco, son los que nos recuerdan que no tenemos que abandonar en el día malo cuando el futuro es desconocido o incierto. Mira, hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta mucho, mucho. Pero me gusta mucho en una versión que es Dios habla hoy, que es Filipenses 4:13. La Reina Valera dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a mí me gusta mucho lo que dice Filipenses 4:13 en Dios habla hoy. Dice, a todo puedo hacer frente gracias a Cristo que me da la fuerza. Nada es imposible para un hijo de Dios lleno del Espíritu. Ahora bien, si no estamos cuidando nuestros valores o no tenemos valores que merezcan la pena, tenemos que hacer algo y no dejar todo en las manos de Dios. No olvidemos que toda transformación o cambio requiere una acción intencional, es decir, por parte de la persona interesada. Señor, ayúdame a esto, sí, y yo te voy a ayudar, pero tú tienes que hacer tu parte. Es decir, no podemos permitir que Dios lo haga todo. Nosotros tenemos que hacer también que las cosas sucedan. Algunas ideas rápidas y ya acabo. Pastor, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Muy rápido. Siéntate en casa tranquilo. Cuando esté la prédica, vuélvela a escuchar. Coge papel y lápiz y hazte una lista con no más de 10. Yo creo que 10 es mucho, serán menos. De buenos valores que tú crees que tienes. Valores. Después decide interiorizarlo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo soy servicial. Empieza a interiorizarlo. Y de manera consciente, vívelo en tu vida diaria sin importar el estado emocional o los sentimientos que estés experimentando en ese momento. Porque claro, los valores que hacen de calibre, es el calibre el que nos alinea. Porque como tenemos emociones, las cosas que nos sucedan, habrá momentos que nos lleven a un pico alto y estemos emocionalmente, pero los valores lo que hacen es que nos bajan a tierra. Entonces interiorízalo. No hagamos cosas por sentires. Es que yo siento, ten cuidado, que las emociones nos pueden traicionar. No hagamos cosas por sentires, sino por convicciones. La vi, la conocí y me casé. ¿Cuánto tiempo? No, la conocí en un mes. Pues si tú te casaste en un mes, compañero, te digo que otro mes te doy de vida, nada más. Ay, es que me enamoré locamente de ella. Dicen los que entienden que el enamoramiento es una etapa que dura 9 meses. Y el enamoramiento es ciego. No ves. ¡Ay, qué guapo es! Ay, y ella. Espera más tiempo. Y después te vas a dar cuenta que no eres perfecto. Y entonces, por eso muchas veces cometemos errores. Porque nos dejamos llevar por los impulsos, los sentimientos y las emociones. 3. Comparte con alguien de confianza que te quiera los valores que tú crees que tiene.
¿Qué estás haciendo con esto? Te estás poniendo vulnerable y al mismo tiempo honesto. Porque esa persona, arriésgate tú a rendir cuenta a esa persona y que ella te diga sin juicio su punto de vista si tú estás evolucionando en eso o no. Pastor, ¿qué me está diciendo? Que yo le diga sí. Eso es como el médico. La única manera de saber el médico si tú vas mejorando es haciéndote un chequeo. Pues llevémoslo también a lo personal. Dile a alguien de confianza que te quiera, mira, yo estoy bregando con este área. Quiero que por favor tú me lo digas desde el cariño. Pero ¿sabes qué le pasa a las personas? Que como somos orgullosas, vamos a meternos todos, no nos gustan que nos digan las cosas. ¿O eso solo me pasa a mí? A todos. Pero si somos honestos y queremos ser íntegros, tenemos que estar dispuestos a arriesgarnos para mejorar, cambiar y ser canales de bendición. ¿Alguien dice amén o no? ¿Tú qué quieres ser? ¿Como Saúl o como David? ¿Como Bernabé o como Ananías y Zafira? En tercer lugar, después de compartir con otro, evalúate. En cuarto, evalúate y observa si lo que estás abrazando como valores también lo estás viviendo. Porque tú puedes saber la teoría, pero no la práctica. Trata de averiguar tus fortalezas y potencialas. Y tus debilidades, trabaja en ellas para corregirlas y cambiarlas en fortalezas. Porque todos tenemos áreas fuertes y áreas débiles. ¿Estamos de acuerdo o no? En quinto lugar, en esa libreta, anota tus logros. No hay cosa más gratificante que cuando tú estás trabajando por algo, lo logras. ¿Qué te pasa? Que te da un subidón, ¿cierto o no? Wow. Es como aquel que está haciendo dieta y dice, me voy a pesar. Y se pesa, cree que ha perdido 1 kilo y pierde 2. Y dice, he perdido 2, no 1. Y sigue con la dieta. Se pesa y no pierde y dice, la verdad que la dieta no vale para nada. Y tira para atrás. Anota tus logros en un cuaderno para ver tu avance por medio del aprendizaje. Este sencillo ejercicio te afirmará y dará fuerza para seguir adelante y llegar a ser la persona que Dios quiere que tú seas. Hermano, espero que desde hoy seamos gente con una mayor conciencia para cuidar nuestros valores. Y ahora tú me dirás, pastor, todo lo que has predicado, esto es un trabajo. Claro, es que todo lo que merece la pena en la vida implica, ¿qué dice la Biblia? Todo hombre solícito en su trabajo. Todo lo que merece la pena es cuesta arriba, porque lo contrario, eso es Disneyland. Y espero que no me estén escuchando los niños, pero Disneyland es mentira, porque es un mundo de fantasía. Y hoy Dios te dice, no quieras ser una persona que viva en un mundo de fantasía. Espero que te sirva, que Dios nos bendiga. Dale un fuerte aplauso al Señor.